El 2 de febrero de 1922 llegó la primera vagoneta del cable aéreo aquí a Manizales. Con esta llegada se le dio apertura al recorrido completo entre Mariquita y Manizales. ¿Pero qué fue el cable aéreo? ¿Cómo funcionó? ¿De quién era? Y sobre todo, ¿por qué dejó de existir? Esas son preguntas que yo quiero resolver con este documental. Los insumos para hacer este trabajo fueron varios, principalmente una entrevista que le hice a Gilberto Jiménez en Herveo. Es él tal vez el último operario del cable vivo. Él me explicó muchos detalles del funcionamiento técnico de este sistema de transporte. Otro elemento importante de este documental son 6 minutos de una filmación del año 1923 que se guardan en los archivos de la Universidad de Carolina del Sur, que amablemente me dieron permiso para usarlo en este documental. Las imágenes, el cable funcionar con apenas un año de servicio, son interesantísimas y dan una visión muy clara de qué fue ese sistema. Importante también fue el trabajo en archivo. Visité el archivo de La Patria buscando datos precisos para fundamentar este documental. No puedo dejar de mencionar el libro de Gustavo Pérez Ángel, Colgado de las Nubes. De ese libro también extraje información muy importante. El siglo XIX vivió muchas revoluciones, entre ellas la revolución de la movilidad del hombre. En el año 1814, George Stephenson pone a funcionar la primera locomotora a vapor y en el año 1886, Carl Benz patenta el primer automóvil con motor de combustión interna. Estos dos inventos tuvieron un enorme y directo impacto en la humanidad, alterando no solo las distancias y el tiempo para recorrerlas, sino también la forma de construir las ciudades. Igualmente, la navegación sintió el impulso con los barcos a vapor que cruzaban los océanos y habían remontado los más grandes ríos del mundo. A la sombra de estos grandes impulsos tecnológicos surgieron los cables aéreos como alternativa para regiones montañosas donde la construcción de bancadas para carreteras o rieles se hacían muy costosos o técnicamente imposibles, pero que podían producir algún fruto demandado por el mercado mundial. Colombia, que la divide en 3 altas cordilleras que aíslan sus regiones más pobladas, más fértiles y más productivas del resto del mundo, estaba casi obligada para recurrir a esta tecnología. El tortuoso ascenso a sus picos y su lento descenso al cual están obligadas las mercancías hacen del transporte un cuello de botella en el intercambio comercial y el crecimiento económico. La historiografía señala a don Salvador Camacho Roldán como el primer colombiano que vislumbró este sistema de transporte como solución para el país. Cuando ocupó en el año 1871 el cargo de ministro de Hacienda durante el gobierno del presidente Eustorgio Salgar, esta eminente figura señaló 4 sitios donde se podrían instalar cables aéreos y así desarrollar el comercio, especialmente el de exportación. Vivía el país en el 7º decenio del siglo XIX una fiebre por los medios de transporte, especialmente por los ferrocarriles. Hablaba Salvador Camacho, un hombre que viajó por los Estados Unidos y Europa con los ojos muy abiertos de que se podrían instalar cables aéreos en regiones como Juanambú y en el Guaitara, en Nariño, otro en Sonsón y Abejorral, en Antioquia, y uno en el Alto del Trigo, en la cordillera central cundinamarquesa, y que éste se comunicara con Bogotá. El río Magdalena fue el eje principal del transporte en Colombia. Toda la colonia utilizó este río como eje para mover su muy poca carga. La colonia lo usó, la República lo usó hasta el año 1940, donde el escenario va a cambiar con la apertura del Canal de Panamá y quitarle ese rol protagónico. Toda la mercancía que se iba a importar, se iba a exportar del interior por este río era movida. A estas bodegas de la Dorada Railway Company, en La Dorada, llegaba toda la mercancía que iba a alimentar el cable aéreo. El café de exportación de Manizales, aquí lo bodegaban. Asimismo, la mercancía de importación, cemento, champaña, los famosos pianos, aquí eran bodegados
para después trasladarlos a un tren que comunicaba estas bodegas con la estación principal en Mariquita y ahí ser montadas en el cable aéreo. Casi 2 generaciones después, ya no en la época de los gobiernos radicales de la Colombia federada, sino en la época donde gobernaba el republicanismo, tendrá esta tecnología cabida dentro de las inversiones que autorizaría el gobierno colombiano para resolver el transporte de cada vez más productos de exportación. En el año 1910, el británico Arthur Fitzgibbon firmó un contrato de una concesión por 50 años de duración para tender un cable aéreo que partiría de una población como Salento, Calarcá o Armenia y que cruzaría la cordillera central y llegaría a Girardot, estación del ferrocarril y puerto sobre el río Magdalena. Esta propuesta tenía como falla estar sustentada sobre poblaciones aisladas, carentes de un fuerte comercio que sirviesen de punto de abasto para un cable, pero ya apuntaban a vencer la cordillera y darle la oportunidad a que los productos de los valles interandinos del río Cauca llegaran a un puerto sobre el río Magdalena y así poder ser exportados, obviando el rudimentario, costoso, limitado y demorado transporte en mulas y bueyes. Se supo de otra propuesta que estudió el gobierno en Bogotá relativo a un cable aéreo entre Popayán y Guapi, el cual no pasó de ser una mera propuesta. También a los estados soberanos se les proponía este tipo de contrato. Al de Cundinamarca se le propuso uno entre la mesa y la estación de San Javier del ferrocarril de Girardot. Esta llegó inclusive a ser firmada, pero no se puso en marcha. Finalmente, en ese mismo año se firmó entre el gobierno del presidente Carlos R. Restrepo y el gerente de la de Dorada Railway Extension Company un contrato para la construcción de un cable aéreo que partiría de Manizales, Neira o Pereira y llegaría hasta Mariquita. Para esta empresa británica, esta propuesta era de vital importancia porque era dueña del ferrocarril de La Dorada y le interesaba afianzar más carga desde el otro lado de la cordillera central hacia el río Magdalena. Sabían estos empresarios británicos que el canal de Panamá se convertiría en un hecho y si no volvían más atractiva la ruta de Manizales al Magdalena, esta ruta sucumbiría ante la ruta del Pacífico operada por un ferrocarril que comunicase la capital caldense con el puerto de Buenaventura. Evidentemente, en el año 1915, a orillas del río Cauca, no lejos de la ciudad de Cartago, se colocó el primer riel de un trayecto ferroviario de 117 kilómetros de largo que llegará en el año 1927 a Manizales y llevaría por nombre Ferrocarril de Caldas. Si bien existía el puerto de Buenaventura para exportar, el canal de Panamá apenas se inauguró en el año 1914 y fue con esa apertura que se modificó el esquema de las exportaciones colombianas, ofreciéndole al país otro puerto marítimo sobre otro océano. El país se había concentrado en desarrollar el transporte fluvial sobre el río Magdalena principalmente. Este contrato dio pie a la construcción del cable aéreo más largo del mundo de su época y tuvo una vigencia de 50 años. La inversión la aportaría por completo la empresa extranjera. Se le fijó un precio máximo al flete que podría cobrar por tonelada transportada y se le permitió traspasar esta concesión a otra empresa bajo los mismos términos, contando con el visto bueno previo del gobierno nacional. A la vez exigieron los concesionarios que el gobierno colombiano declarase de utilidad pública este trabajo y así facilitar la compra de las tierras que se necesitaban para construir estaciones, previendo que uno que otro dueño se opondría a la venta del terreno señalado y así la empresa poder expropiarlo por ley, pagándole el valor fijado por el avalúo. Los plazos de ejecución para esta obra fueron estipulados en 2 años, después de firmado el contrato, y otros 2 años para ponerla en servicio. Para la realización de esta obra se requería primero de una precisa exploración del terreno para diseñar un plan de trabajo que incluyese un cronograma y un cálculo de costos basados en el número de torres por construir y los kilómetros de cable que hubiese que comprar y tender. La ruta no podía ser la misma que la del camino de herradura, todo lo contrario, tenía que ser lo más recta posible
porque literalmente podía pasar por encima de todo obstáculo. En Mariquita quedan estos vestigios de lo que fuera en su época el cable más largo del mundo. Para medir el impacto que tuvo esta obra en Mariquita, hay que tener en cuenta que Mariquita tiene un cementerio de los ingleses y tiene dos trazados en las vías, uno español, que es el colonial de calles estrechas, y otro, el inglés, de calles anchas. Se calculó que se requerían 375 torres, entre ellas muchas de 5 metros de altas y otras con alturas hasta de 67 metros, y que el recorrido era de 73.351 metros, o sea, se necesitaban 150 kilómetros de cable. El vuelo más largo fue de 966 metros y hubo 16 vuelos de 500 metros. También se proyectaron 22 estaciones, de las cuales 9 eran estaciones motrices, o sea, movían el cable por medio de motores a vapor. Este trabajo de exploración del terreno lo realizó el ingeniero alemán Theodor Salzberger durante el año 1912. Basados en estos datos, el 26 de noviembre de 1912 se constituyó una empresa en Londres, sede de la Dorada Railway, con 250.000 libras esterlinas de capital y con el nombre de The Dorada Roadway Extension Limited, o sea, una subsidiaria de la empresa ferrocarrilera. En Mariquita, hasta donde llegaba el tren de la Dorada Railway, se iniciaron el 2 de septiembre de 1913 los trabajos. Desde Inglaterra llegaron por el río Magdalena cantidad de herramientas, acero para las torres, vagonetas, grandes cantidades de cable, motores a vapor y 11 técnicos que se pusieron en la tarea de tirar un cable de acero de 1 pulgada de grueso desde los 460 metros sobre el nivel del mar, donde está ubicada Mariquita, hasta los 3.675 metros sobre el nivel del mar de la torre ubicada en Letras, en la cima de la cordillera central, y descender a los 2.060 metros sobre el nivel del mar en la estación de La Camelia, en las afueras de Manizales. Ese mismo año muere el señor Miller, asumiendo la dirección de la obra el ingeniero británico James Lindsay, oriundo de Nueva Zelanda. Este simpático hombre se supo adaptar a la vida colombiana, convirtiéndose inclusive, con su mujer y sus 2 hijas, al catolicismo. El 23 de enero de 1915 se inauguró el primer tramo de 5 kilómetros entre las poblaciones de Mariquita y San Diego. A pesar de que la Primera Guerra Mundial había estallado el año anterior, había suficiente material para concluir este tramo. La guerra lo dificultó todo. El acero, insumo indispensable en este trabajo, fue limitado por las potencias beligerantes, ya que lo requerían para hacer armas. Se cuenta la anécdota que un submarino alemán hundió en el Atlántico precisamente un carguero británico que traía acero para las torres del cable, y que ese fue el motivo por qué hubo torres de madera en esta obra diseñada en metal. Esa historia era, según los comentarios, los contratistas de esa época de Inglaterra, los que inventaron la empresa para venir a trabajar, seguro hubo competencia. Y se hablaba de que venía la torre más grande que del cable, que era la torre 20, que era de 80 metros, venía en hierro colado, en material, y se hundió el barco y se perdió la torre. Entonces ya los ingleses vieron que no podían ya traer más la torre de material, y vinieron y miraron que había forma de hacerla en madera, y la hicieron en madera, y fue ubicada aquí en el sitio que se llama Morrón Alto, vereda de Yolombal. Ahí hicieron la torre, una torre de 80 metros, hasta de 50 metros era en madera, que se llamaba Las Cuadradas.
y de ahí 30 metros metálica, como figura allá en Manizales, en el sitio de Camelia. En Herbeo, población que se llamaba La Soledad, los trabajos del cable aéreo se estancaron por varios años. Causante de esta situación fue la Primera Guerra Mundial, que causó escasez de materiales, fuera de que los ciudadanos británicos fueron llamados a las armas. En este sitio, los ingleses instalaron el taller de mecánica, taller donde se reparaban las vagonetas, tenían equipo de fragua, soldadura, luz eléctrica, donde hacían todos estos arreglos fuera donde estaba la casa del administrador principal. Herbeo hoy en día respira, transmite la sensación de la urgencia del cable. Las montañas agrestes, estos picos altos, hacían de que el cable aéreo fuese la alternativa idónea para transportar carga de Manizales hacia el Magdalena y la carga de importación del Magdalena hacia Manizales y su zona de influencia. Después de pactar una prórroga el 2 de marzo de 1920, se inician de nuevo los trabajos que culminan el 2 de febrero de 1922 con el arribo del cable aéreo a la estación La Camelia en Manizales. El cable aéreo de Mariquita se diseñó para funcionar soportando 20 toneladas, pero esta capacidad nunca se ocupó. Se trabajó con una carga de 10 toneladas que eran repartidas en vagonetas que llevaban hasta 500 kilos de carga. El cable se movía a 2 metros por segundo y movía hasta 100 toneladas diarias. Para entender las ventajas que ofrecía el cable se deben considerar estas cifras. Para mover 100 toneladas movidas por el cable se requerían 17.300 bueyes, pero estos animales se demoraban 10 días en ese recorrido. En cambio, el cable hacía ese trabajo en 10 horas. A este panorama se le debe agregar que el costo de una tonelada movida en buey de Manizales a Mariquita se cobraba en esa época 60 pesos. En cambio, el cable movía esa misma carga por 30 pesos. Las ventajas en tiempo y costo fuera el cumplimiento hicieron del cable el negocio que acabó con la herrería en esta ruta. Las estaciones del cable aéreo fueron Mariquita, San Diego, Aguas Claras, Fresno, Campeón, La Picota, Holdown, Ángulo A, Ángulo B, El Cedral, Soledad, Frutillo, Yolombal, Tolda Seca, Sobretonal, Cajones, Laguneta, La Esperanza Este, La Esperanza Oeste, Miraflores, Buenavista y La Camelia en Manizales. La mayoría era la secta libre, el Partido Liberal era el que manejaba el cable. Le voy a contar una anécdota muy misteriosa, muy, ¿cómo se dice la palabra? Se recuerda uno. Mi papá era carpintero y él trabajó también haciendo las casas de cable, lo que era de madera. Él era el que le hacía los pisos y el techo, lo que terminaba, lo que no era de cemento lo terminaba mi papá. El cable trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Después ya lo lanzaron hasta las 4 de la tarde. Y mi papá le decía a don Arnoldo: don Jesús, no trabajé más, que esto es del gobierno, ya para el cable no trabaja más. Y mi papá le contestó: estos son leyes de los liberales, yo trabajo hasta las 6 de la tarde. entonces que le decía a don Arnoldo, llamaba al mister: ¿qué haremos con don Jesús que no quiere parar de trabajar? Yo: no, páguele anote las horitas extras, páguele al señor las horas extras y que siga trabajando.
Si la inversión final de la obra fue de 424.809 libras esterlinas, este costo rápidamente fue recuperado, como lo muestran estas cifras tomadas del libro de Gustavo Pérez Ángel, Colgado en las nubes, Historia de los cables aéreos de Colombia. Estas estadísticas arrojan 59.499 pesos de utilidad en el año 1921, cuando empezó a operar todo el trayecto, y en el año 1925 esta utilidad ya se incrementó en un 500%, llegando a 319.701 pesos. Siempre ha causado asombro de cómo los ingleses repartieron el cable a lo largo de estas bastante empinadas montañas. Han surgido mitos y bastante confusiones, pero el sistema empleado por estos hombres bastante prácticos era muy sencillo. Ellos construían una estación y la siguiente estación y las torres intermedias. Con la máquina de 70 caballos de fuerza a vapor de la segunda estación, jalaban el cable a través de la montaña, que había sido previamente hecho un corredor, y después puesto el cable sobre las torres, quedaba montado un sistema. El cable de 72 kilómetros de Mariquita a Manizales se dividía en 15 secciones con 22 estaciones, que empata en cada estación una con la otra y da todo ese recorrido, pero nunca se tendió un cable de 72 kilómetros de largo, ida y vuelta 150 kilómetros, que pesarían y serían imposibles transportar, sobre todo en esa época. El sistema empleado por ellos fue utilizar las mismas máquinas que instalaban y que después le darían servicio al cable.